Bueno, buenos días para todas y todos. Un placer para mí estar acá. Una vez más, acá ya hemos tenido varias instancias en esta misma sala conversando sobre este mismo tema. Pero bueno, hoy nos toca compartir el panel con ONASPU, con el Frente Amplio. Nos tocó participar en esa comisión. Y bueno, creo que está bueno que cada uno vuelque un poco el análisis, cómo vio el proceso. Naturalmente hay sensibilidades comunes, hay puntos de acuerdo, creo yo, entre lo que han sido las tres delegaciones que nos opusimos en su momento al documento de diagnóstico y después al documento de recomendaciones. Naturalmente también hay algunos matices probablemente o diferentes énfasis en los enfoques, y creo que eso es absolutamente legítimo y saludable, porque naturalmente integramos colectivos distintos. Pero bueno, creo que era importante tener una instancia de este tipo. A mí me toca hablar al final y evidentemente va a ser muy, muy difícil no pisarme con varios de los elementos que han volcado tanto Ernesto como Gabriel, pero bueno, aún así capaz que eso me permite ir más rápido en alguna parte, cosa que sé que van a valorar muy positivamente a esta hora de la mañana. Entonces, yo diría que una primer pregunta, digamos, como disparadora de la conversación, tiene que ver con esto de, bueno, ¿por qué el PIT-CNT rechazó el documento de recomendaciones, verdad? ¿Por qué rechazamos las recomendaciones que aprobaron 10 de los miembros que integraron la comisión de expertos? Y básicamente yo, si me dijeran, tenés 10 segundos para explicarlo, lo resumiría en esa frase, ¿verdad? Porque básicamente, es decir, uno mira el documento de recomendaciones y es un documento muy extenso que habla sobre muchos temas, ¿verdad? Realmente en ese sentido uno podría tener la idea de decir, bueno, qué trabajo integral, qué trabajo amplio que hubo acá. Ahora, cuando pasa ese documento, cuando pasan las recomendaciones por un tamiz para ver lo que queda, ahí lo que queda es bastante claro lo que queda. Lo que queda es un objetivo central de esas recomendaciones que tiene que ver con reducir el gasto en materia de jubilaciones y pensiones a mediano y largo plazo. Ese es el objetivo central, yo diría. Y entonces, esto último que planteaba Gabriel de mirar en la proyección es qué pasaba con el gasto frente a determinadas propuestas que había de un lado o del otro, discutir los parámetros. En última instancia lo que importaba era esto último, es decir, cómo evoluciona esa curva que naturalmente es ascendente, ¿verdad? Recién Ernesto en su gráfica también mostraba lo que había ocurrido con los últimos años, pero es natural, es decir, existe en todos los países del mundo, es natural que en una sociedad que envejece, mantener un sistema de protección adecuado para sus adultos mayores, naturalmente va a demandar más recursos, no solo en materia de jubilaciones y pensiones, sino también en el sistema de salud. Sabemos que es una población que tiene un gasto esperado promedio mayor a la del resto de la población, ¿verdad? Los adultos mayores. Por lo tanto, también hay un desafío allí de cómo financiar un mayor gasto esperado. Y esto es algo que existe en todos los países del mundo, no es una novedad del Uruguay, ni se asocia a elementos o errores que hayamos cometido desde el punto de vista de las políticas públicas. Naturalmente, el financiamiento de ese sistema va a resultar más oneroso si pretendemos que siga cumpliendo las funciones de cobertura y de suficiencia tal como las viene cumpliendo hasta el momento. Entonces, ¿qué significa esta idea de reducir el gasto de jubilaciones? Bueno, naturalmente implica reducir prestaciones y beneficios que hoy tienen los trabajadores o que van a percibir a futuro y por lo tanto retroceder en materia de derechos, ¿verdad? Entonces, allí claramente se percibe una determinada visión ideológica, ¿verdad?, que tiene que ver con el rol de la matriz de protección social que tiene que desempeñar esa matriz de protección social ante los desafíos que enfrenta el país. Bueno, nosotros, acá esto no es una discusión de carácter técnico, no es un asunto que vayan a saldar los expertos o los especialistas, esto es una discusión ideológica, ¿verdad? Y nosotros creemos que
en buena medida el trabajo de esta comisión tiene un componente ideológico muy marcado, ¿verdad? Acá me voy a decir, la primera parte de la exposición, desde mi punto de vista, tiene que ver con remarcar algo que para nosotros ha sido bien relevante, es que se nos ha ido, de alguna forma, llevando a dar una discusión mucho más reducida, ¿verdad? Y que puede ser un riesgo que nosotros centremos la discusión exclusivamente en lo que dice el documento de recomendaciones, que por supuesto allí naturalmente habrá que dar una pelea, habrá que hacer una evaluación de ese documento y ver cuáles son los puntos que rechazamos. Pero creo que si nos quedamos solo con eso, puede llegar a ser un problema para la reforma de la seguridad social que tiene que encarar el país. Entonces, un primer elemento que nosotros hemos hecho hincapié es una mirada integral sobre la seguridad social, que de alguna forma no se reduzca al tema de las jubilaciones y pensiones, que por supuesto es un elemento muy importante, sino que también aborde otras dimensiones de la protección social. Y acá incluyo solo algunos puntos. Atención a la primera infancia, donde sabemos hoy tenemos concentrado los más altos índices de pobreza y por lo tanto precisamos de políticas públicas que atiendan de manera mucho más eficaz esa situación. El tema de los cuidados, ¿verdad? Y que tiene un nexo, digamos, es muy difícil discutir, por ejemplo, una reforma de jubilaciones y pensiones sin hablar del tema de los cuidados, y esto también aparece transversalmente toda la discusión sobre las brechas de género y sobre cómo lograr una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo que en cierta forma le permita otra inserción en el mercado laboral y por lo tanto otros resultados después en el sistema jubilatorio. El tema de la discapacidad, claramente el país, pese a los avances que ha tenido en esta área como en otras, ¿verdad? En los últimos años, naturalmente se ha fortalecido esa materia de protección social, pero en materia de discapacidad creo que todos somos conscientes de que estamos lejos. Ahí tenemos déficit, pero no déficit económico, tenemos déficits sociales en términos de generar mucho mejores condiciones y mucho mejores oportunidades para las personas con discapacidad. Bueno, también hay un ámbito para discutir en materia de prestaciones en actividad. La pandemia creo que ha dejado claro que el sistema todavía tiene desafíos, todavía tiene colectivos por cubrir, todavía tiene insuficiencias para atender, por ejemplo, cuando pasa un evento tan crítico como el de la pandemia, ¿verdad? Entonces, a nosotros, en algún momento, el presidente de la propia comisión de expertos ha reiterado la idea de la construcción de un nuevo pacto social, ¿verdad? Bueno, para nosotros, ese nuevo pacto social, en materia de seguridad social, implica incorporar todos estos elementos. Es decir, ante los desafíos que tenemos, ¿cómo nos imaginamos la matriz de protección social dentro de 30, dentro de 50 años, con todos estos elementos en juego, ¿verdad? Porque es muy difícil discutir solo jubilaciones y pensiones si no miramos todo esto otro. Probablemente, si Uruguay tuviera mucho menor pobreza infantil, quizá, y si logra avanzar en ese sentido, eso va a terminar condicionando también lo que pase con el sistema jubilatorio de los próximos 50 o 70 años, ¿verdad? Y que sabemos en esta... Uno dice, pero ¿de qué me estás hablando? Vamos a estar todos muertos nosotros. Pero cuando discutimos la reforma de la seguridad social, sabemos que el horizonte temporal en general es ese, es decir, las proyecciones del propio documento llegan hasta 2100. Bueno, entonces, en ese pacto social al que se nos convoca, nosotros entendemos, estamos convencidos de que hay que incorporar todos estos elementos, ¿verdad? Y en ese sentido, un elemento central a discutir es el rol del estado de bienestar. Es decir, nos parece que frente a los desafíos del envejecimiento, frente a las tendencias que hoy tenemos, Marcelo hablaba, pero en general todos hemos coincidido, hay una clara tendencia a la desigualdad. El cambio tecnológico promueve determinadas dinámicas en el mercado laboral que se van excluyendo determinados sectores y eso promueve un aumento de la desigualdad. Bueno, pensamos que esos riesgos los tenemos que enfrentar con un mayor estado de bienestar o con un estado de bienestar más débil. Eso está incorporado en esta discusión. Bueno, si la reforma de la seguridad social a la que nos quieren llevar implica exclusivamente reducir el gasto en materia de jubilaciones y pensiones, bueno, claramente allí hay una visión ideológica de ir hacia un estado de bienestar mucho más chico, mucho más acotado, mucho más restringido. Bueno, claramente allí tenemos diferencias
que son las que yo creo que en primer lugar tenemos que saldar, porque si no después se transforma en mucho más complejo alcanzar acuerdos en cuestiones más puntuales. Por ejemplo, ¿qué sistema de jubilaciones y pensiones precisamos? Si no estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces tenemos que discutir el estado de bienestar que el Uruguay precisa dentro de 30, dentro de 50 años. Y cuando se nos habla de la edad de retiro de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca o de los Países Bajos, yo también lo que quiero decir es qué estado de bienestar construyeron esos países, qué estado de bienestar tienen hoy y qué estado de bienestar proyectan tener en las próximas décadas. Tengo la sensación de que uno distinto del que hoy, de alguna manera, emana de este proyecto de reforma de la seguridad social. Otro de los elementos que de nuestro punto de vista quedaron por fuera y que también lo mencionaba Gabriel con mucha claridad, tiene que ver con, perdón, pero acá, si no me equivoco, me salté una. Ese carácter integral del que yo hablaba no solo tiene que ver con otras dimensiones de la materia de protección social, sino también con el resto de los subsistemas. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en que esta reforma de la seguridad social no podía consistir exclusivamente en discutir los temas de BPS, que por supuesto, por el tamaño, por lo que implica BPS, tiene un peso enorme en lo que es la cuestión financiera de la seguridad social. Pero eso no quiere decir que no tengamos que discutir el resto de los subsistemas, ¿verdad? Las 3 cajas paraestatales, el sistema policial y el sistema militar. Y en ese sentido, nos parece que hemos insistido mucho con esto, no me voy a detener mucho, pero el tema de la caja militar claramente está a otro nivel. Es decir, uno podría hablar del sistema de seguridad social en Uruguay con una serie de desafíos, con una serie de cuestiones a discutir, cómo cambiamos. Cuando mira la caja militar, es como que está hablando de otra cosa, digamos, está a otro nivel. Es decir, el tipo de desigualdades, el tipo de privilegios que se han consolidado en la caja militar a lo largo de los últimos 40 años, claramente estamos hablando de algo que parecería que estuviera pasando en otro país, ¿verdad? Es decir, es un sistema jubilatorio de otro país. Bueno, entonces, por lo tanto, nos parece que ahí, yo ahí ponía algunos ejemplos, Gabriel lo mencionaba, ni que hablar el tema de edad de retiro, ni que hablar el tema tasas de reemplazo, pero los parámetros, la gente se jubila en función del último sueldo, no hay topes, hay unas leyes comparativas que permiten que ya de por sí esos parámetros muy beneficiosos que dan tasas de reemplazo mayores a la del 100%, en algunos casos esas leyes comparativas permiten que la gente se termine jubilando con tasas de reemplazo a veces de 200%. De 200%. Estamos hablando de eso. Y eso es lo que provoca después que en la caja militar hoy, el 20% de las pasividades de la caja militar hay aproximadamente 50.000 pasividades. 10.000 de esas pasividades, en promedio, son por 130.000 pesos aproximadamente. Ese es el promedio del 20% de las pasividades más altas de la caja militar. Ernesto hablaba de los 15.000 pesos que se da de mínima en el BPS. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Entonces, lo que nosotros decimos es que ahí sí que hay una situación urgente, ahí sí que hay un sistema quebrado y hay un pacto social absolutamente deslegitimado, ¿verdad? Porque ¿quién puede estar en contra de, por ejemplo, lo que hemos propuesto nosotros, que es un impuesto a esas altas jubilaciones militares que se fueron otorgando a lo largo de décadas, ¿verdad? De décadas y décadas, y que claramente con esos parámetros tan beneficiosos. Y entonces, yo quiero, si me vienen a plantear la discusión sobre el aumento de la edad de retiro de las trabajadoras del servicio doméstico, que capaz que hay que dar esa discusión, y seguramente nosotros tendremos elementos para decir cuidado con los impactos que eso pueda llegar a tener. Ahora, sin lugar a duda, precisamos una señal muy clara hacia esas otras jubilaciones de las altas esferas militares que se jubilaron con esos parámetros tan beneficiosos. Bueno, claramente eso quedó por fuera de la agenda. Entonces, hay un profundo desequilibrio en cuanto a lo que se plantea para algunos colectivos y para otros, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, hay algunas medidas. Ese impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya existe en la caja notarial y como ya existe en la caja bancaria y como hoy se está proponiendo en la caja profesional. No estamos hablando de ninguna locura. El propio documento del gobierno habla de que en general
son el tipo de medidas que los sistemas encuentran para resolver determinados desequilibrios. Bueno, en la caja militar rompe los ojos la necesidad de una medida de ese tipo. Esto, como decía Gabriel, no fue ni considerado. Es decir, eso no está en la agenda de posibles cambios del sistema. Bueno, nosotros consideramos que para la legitimidad, eso no va a arreglar los problemas de desequilibrio económico-financiero que pueda presentar el sistema a mediano y largo plazo. Tenemos muy claro eso. No es que con eso vamos a resolver los desafíos planteados, pero entendemos que es una medida mínima, una señal básica para dar legitimidad a todo el resto de la discusión. Claramente no ha estado arriba de la mesa. Y el tercer tema que nosotros creemos que queda fuera y que también Gabriel ponía énfasis es esta idea de decir, bueno, discutamos la sostenibilidad económico-financiera a mediano y largo plazo, pero se nos fue llevando a discutir exclusivamente sobre el gasto, es decir, el equilibrio económico-financiero tiene que ver con los ingresos del sistema y con el gasto. Bueno, claramente se nos fue de alguna manera recortando la discusión para simplemente centrarnos en medidas que tengan que ver con el gasto, ¿verdad? Con esto que decíamos de los derechos, de los beneficios y de las prestaciones a las que hoy acceden los trabajadores o que van a acceder más adelante. Y entonces toda la discusión sobre el financiamiento quedó de lado, ¿verdad? Entonces no se pudo discutir, por ejemplo, el mayor peso que hoy tiene el financiamiento, dentro del financiamiento que tiene el trabajo en relación al capital. Tema sobre el que hemos hablado bastante en la Comisión de Seguridad Social, pero eso no existió como un elemento a discutir y a promover cambios dentro de la discusión de la Comisión de Expertos. Tampoco, increíblemente, porque realmente es otra de las realidades que rompe los ojos, tampoco hay una sola medida puntual, concreta, tendiente a modificar el régimen de aportación patronal del sector rural. Porque ahí sí, a diferencia de con otros temas, ahí se pone mucho cuidado en las desigualdades que puede haber dentro de lo que es el sector rural, en la imposibilidad de que muchos establecimientos paguen como paga el resto del sector patronal. Para que tengan una idea, el régimen patronal paga por otro criterio, pero si uno lo asimilara en términos de lo que se recauda, en relación a la masa salarial, en lugar del 7,5% que pagan el resto de las actividades, el sector rural paga algo menos del 2%, si no me equivoco, de esa masa salarial. O sea, está muy lejos, es decir, es un sector que está, no sé si llamarle muy subsidiado o que tiene una contribución significativamente menor a la del resto. No hay ningún cambio concreto justamente porque ahí se pone mucho cuidado en las desigualdades, en los problemas que podría tener aparejado. Y que, ojo, nosotros el movimiento sindical no lo negamos eso. Tenemos muy claro de que seguramente en el sector rural hay realidades bien diferentes, pero también hay realidades bien diferentes cuando vamos a discutir la edad mínima de retiro, por ejemplo. Y ahí, bueno, mal ligado, con las desigualdades esas, mal ligado. Vamos todos en el mismo coche, entonces está complicado. Y el tercer punto que también nosotros planteamos es la imposibilidad de discutir nuevas fuentes de financiamiento que recaigan en los sectores de mayor capacidad contributiva. O sea, en esa sociedad que sabemos va a envejecer, que sabemos va a demandar mayor cantidad de recursos, nosotros entendemos que es fundamental pensar, bueno, qué tipo de nuevas fuentes podemos generar para solventar, para financiar esa matriz de protección social que naturalmente, producto de la realidad demográfica, va a ser más cara para el país, ¿verdad? Acá me gusta hablar a veces de lo que plantea Ernesto, es decir, el sistema bueno, bonito y barato no existe, digamos. O sea, uno puede decir, bueno, por ejemplo, en Paraguay, no soy un estudioso de la realidad de Paraguay, pero me animo a decir que seguramente en Paraguay el gasto en jubilaciones y pensiones no sea un dolor de cabeza de ese país, digamos, y la gente que esté analizando la macroeconomía en Paraguay probablemente no esté preocupada con ese tema. Bueno, pero ¿qué sistema de jubilaciones y pensiones? ¿Qué matriz de protección social? ¿Queremos ir hacia ahí? Yo creo que no, creo que tenemos claro que no, que queremos justamente, ojalá en Paraguay se pueda desarrollar y fortalecer su matriz de protección social y tenemos claro que en Uruguay queremos defender los logros que hemos tenido
en este sentido y que, por ejemplo, uno de esos logros se verifica cuando miramos lo que es la pobreza entre los adultos mayores. Decimos, bueno, qué bueno que hayamos podido bajarla de 14, como demostraba Ernesto, a menos del 2% al año previo a la pobreza. Creo que ahora, lamentablemente, previo a la pandemia. Lamentablemente hoy tenemos algún número superior, pero bueno. Entonces, naturalmente, creemos que ahí también quedó un tema por fuera de la discusión. Entonces, lo que nosotros vemos como un problema es que el gobierno nos ha de alguna manera ido llevando un embudo o convocando a una discusión que yo ahí le puse de agenda recortada. Es decir, no se incorporan en la discusión otras dimensiones de la matriz de protección social. Por ejemplo, no se analizan no se remueven los privilegios de los sectores que ya se jubilaron o que se van a jubilar a la brevedad en un régimen mucho más beneficioso de las altas esferas militares. Tampoco se consideran cambios de ningún orden en el esquema de financiamiento, ¿verdad? Han sido temas como vedados de la discusión. Y hemos centrado todo a la discusión de cómo reducir prestaciones, beneficios y derechos que han ido conquistando las y los trabajadores. Entonces, todo el peso de la reforma termina recayendo sobre la espalda de las trabajadoras y de los trabajadores, y eso claramente ha sido una limitante muy grande para la construcción de esos acuerdos, que hoy se plantea como un elemento central, como transformar la reforma de la seguridad social como una política de Estado. Ahora, si no podemos discutir nada de lo demás y todo lo que vamos a cambiar, en última instancia, son medidas que van a generar menores derechos, menores prestaciones, menores beneficios para las y los trabajadores, bueno, nosotros claramente planteamos que va a ser muy difícil que podamos encontrar puntos de acuerdo en ese marco de discusión, ¿verdad? En esa discusión con una agenda tan recortada. Entonces, ¿de qué forma el gobierno o con qué medidas se logra esa reducción del gasto en jubilaciones y pensiones? Bueno, acá Ernesto y Gabriel quizá han sido más detallados. Yo me imaginaba que ellos iban a poner mayor hincapié en alguna de estas cuestiones. Yo simplemente subrayo alguna, ¿verdad? Aumento de la edad mínima de retiro al barrer sin contemplar desigualdades. No me voy a centrar hoy en esas desigualdades porque hemos hablado en otros momentos de lo complejo que es el tema de discutir la edad mínima de retiro y el impacto que puede generar en los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿verdad? También ahí podría agregar, como decía la diapositiva de Gabriel, el tema de que se exigen mayores años, ¿verdad? Para la jubilación, en particular para las edades superiores a los 65 años, ¿verdad? En relación al régimen que estableció la 18395 de la jubilación por edad avanzada. Después tenemos, en general, con los cambios paramétricos que se introducen, la incorporación de esta tasa de adquisición, etcétera, lo que tenemos básicamente es una reducción de las jubilaciones para amplios sectores, ¿verdad? También hay una disminución en la tasa de reemplazo para las jubilaciones por imposibilidad física, sobre esto se explayó bastante Gabriel, y una extensión de años de aporte para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Cuando uno pasa el tamiz de todas las recomendaciones, seguramente hay más cosas, naturalmente, pero acá está el grueso del objetivo buscado, que es bajar el gasto en jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación que esos cambios, en sintonía con lo que también pasó con la reforma estructural de los años 90, van en el sentido de retroceder en materia de cobertura y de suficiencia para importantes sectores del país, ¿verdad? Es decir, acá en particular, Ernesto ponía el énfasis en el tema de los 71 años, es cierto, a partir de los 71 años aparece un pilar, vamos a decir, básico, que incorpora una prestación no contributiva, pero ¿qué va a pasar con esos trabajadores que ya entre los 60 y los 70 años me parece que vamos a tener brechas muy importantes de cobertura, ¿verdad? Dificultades para que mucha gente pueda acceder a las prestaciones, y esas son justamente las 50.000 jubilaciones menos que planteaba Ernesto, que las propias proyecciones que están en el documento de recomendaciones de la Comisión dice que se van a producir a lo largo de los próximos 20 años, ¿verdad? Bueno, y quizá el último punto que yo mencioné acá
quizá este es el que menos se pisa con las presentaciones de Gabriel y de Ernesto, tiene que ver con nuestra visión sobre el régimen de ahorro individual, ¿verdad? Administrado por las AFAP, ¿verdad? También es un tema del que hemos hablado mucho. El movimiento sindical tuvo históricamente una visión crítica sobre esto, pero además consideramos que, viendo cómo funcionó el sistema a lo largo de estos 26 años ya, bueno, es un sistema que desde nuestro punto de vista fracasó en varias dimensiones relevantes, ¿verdad? Y varias de las promesas que se hicieron en aquel entonces claramente no se han cumplido. En particular, esa idea de que la competencia entre actores privados iba a promover que, bueno, que se pelearan por la que cobraba la comisión más baja y que entonces eso iba a beneficiar al futuro ahorrista, un poco lo que sabemos que ocurre quizá en otros mercados, ¿verdad?, donde son más competitivos. Bueno, claramente, si algo no ha ocurrido con el tema de las AFAP, ha sido eso. Yo diría que ha ocurrido exactamente lo inverso. Lo pondría en una clase para mostrar los riesgos de un mercado poco competitivo y cómo puede ser capturado, en este caso el ahorrista, ¿verdad?, pero en general el consumidor, frente al poder monopólico que pueden tener las empresas. Y en el caso de la administración de ahorros provisionales, con los problemas de información que hay en el mercado, ¿verdad? Claramente la gente desconoce en general, quizá quienes estamos acá conocemos mucho más en promedio de cómo funciona el mercado de las AFAP, pero claramente la ciudadanía común no maneja, no tiene idea de cuál es la rentabilidad, de cuál es la comisión, y eso va conformando las condiciones o el caldo de cultivo para un mercado que justamente ponga comisiones bien altas, eso implique un lucro totalmente desmedido y que va en detrimento, naturalmente, del ahorro de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, por ahí, bueno, en cierta forma, alguno de los miedos o de los riesgos que creo que históricamente se planteó por parte del PIT-CNT se han venido confirmando y por lo tanto nosotros en este sentido planteamos una reforma estructural de este pilar que implique eliminar las AFAP, es decir, como tal, no tener un sistema que tenga AFAPs, pero sí mantenga un pilar de ahorro totalmente diferente del que tenemos hoy, ¿verdad? Con un carácter colectivo, administrado profesionalmente por el Estado, sin fines de lucro, en el que el objetivo central sea justamente rentabilizar el ahorro de los trabajadores y todos los recursos se destinen a eso, ¿verdad? Entonces, me parece que hay buenas condiciones para generar una reforma estructural en este sentido y obviamente esto fue totalmente desechado, o sea, ni siquiera formó parte de la discusión. Es un error plantear que esto se discutió en la comisión de expertos y se rechazó. Directamente no se discutió, o sea, no formaba parte del espacio de posibilidades de reforma. Es decir, la reforma era mantener y ampliar el papel, el rol que desempeñan las AFAP en el sistema de jubilaciones y pensiones. Bueno, hay varias recomendaciones que acá, partiendo de la base de que el sistema se va a mantener tal como lo conocemos, hay varias recomendaciones que rechazamos. Bueno, Ernesto hablaba de la cuestión del artículo 8. Bueno, ahí hay cambios que son críticos realmente. Esa opción se torna prácticamente obligatoria. Y además en un esquema regresivo, ¿verdad?, que me cuesta todavía entender la lógica que llevó a que los expertos designados por la coalición de gobierno promuevan, vamos a decir, el esquema del artículo 8 generalizado, ¿verdad?, pero naturalmente ya sin la bonificación del artículo 28, ¿verdad?, porque bueno, ahí hay cambios de otro tipo. Pero también quería mencionar dos en particular que yo creo que son bien relevantes y bien preocupantes y que tienen mucho que ver con la agenda de las AFAP privadas que han venido promoviendo estudios, análisis, seminarios, tratando de impulsar buena parte de estos cambios que hoy aparecen en el documento de recomendaciones que aprobó el oficialismo. Una tiene que ver con las asignaciones de oficio, esta idea de que cuando la gente no elige una AFAP, ¿a qué AFAP le asignamos, verdad? Bueno, desde hace algunos años esas personas van a la AFAP que tiene la comisión más baja.
está documentado en la literatura de que a la persona cuando inicia su proceso de acumulación de ahorros le conviene ir a la FAP más barata, es decir, mucho más relevante que la rentabilidad en esa primera etapa del ahorro es la comisión que le cobran, el descuento que le hacen. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy como la legislación, es decir, todo aquel que no elige una FAP va a parar a República FAP. Claramente acá con una impronta privatizadora del sistema se plantea un cambio en este sentido donde dejen de ir a la de menor comisión y pasen a ir bueno, en función de otras variables más complejas que pueden generar que buena parte de esos afiliados que no eligieron una FAP cualquiera terminen en una FAP privada que, como sabemos, tienen una comisión que hoy es 50% más alta a la de República FAP. Pero también el asunto del lucro y de las comisiones, ¿verdad? Lo decía Ernesto con mucha claridad. Se ha probado de todo para que las FAP privadas bajaran la comisión. Ninguna medida dio resultado hasta que en el proceso de discusión de la ley de cincuentones se aprueba un artículo específico donde se pone un tope directamente a las comisiones de las AFAP privadas, es decir, se establece que no pueda ser más alto que el 50% de la comisión más baja, por lo tanto, obviamente, las tres que tenían comisiones que eran más del doble de las que después terminaron quedando con el tope, tuvieron que irlo reduciendo gradualmente hasta ese nivel. Bueno, acá también hay cambios en materia de ese tope, es decir, ya no va a ser el tope en función de la comisión más baja, sino en función de otro criterio que perfectamente puede permitir que las AFAP privadas vuelvan a subir las comisiones y nos acerquemos a una situación como la que teníamos antes del 2017. Entonces, otro de los elementos que yo creo que es relevante, repito, y no es que nosotros estemos promoviendo esto, para nosotros la reforma de este pilar implica necesariamente la eliminación de las AFAP, eso tiene que quedar claro, pero después podemos tener un sistema con AFAP mejor o peor, ¿verdad? Es decir, y eso también es una realidad. Bueno, una de las cuestiones que sí estuvo en la conversación de la comisión de expertos tenía que ver con acotar el ámbito, vamos a decir, de la privatización exclusivamente a la rentabilización de las inversiones y que después las cuentas de ahorro individual fueran administradas por el Estado y fuera el Estado el que de alguna forma se vinculara con esas administradoras de fondo y no los afiliados que no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema, de qué es lo que más les conviene, de cuál es la FAP más conveniente. Bueno, yo creo que hubiera sido un espacio posible de mejora, una oportunidad de mejorar el sistema que tenemos hoy. Bueno, eso también se descartó, obviamente las AFAP privadas no lo acompañaban, y se dejó de lado esa posibilidad de, pese a lo que muestra la literatura internacional y a la opinión de expertos muy importantes, como en particular recuerdo el documento de Carmelo Mesa Lago, hablando sobre las ventajas que podría tener ir a un esquema de este tipo, donde el Estado sea de alguna forma el que intermedie con las AFAP y no los afiliados, ¿verdad? Bueno, nada de esto se tomó en cuenta en las recomendaciones, quedó de lado y bueno, por lo tanto compartimos la idea de que no solo no se remueve el sistema de las AFAP, sino que se empeora el que existe y además se amplía a otros subsistemas. Y obviamente si estamos en contra de las AFAP para lo que es el sistema mixto general, también estamos en contra de exportar ese modelo a la caja bancaria, a la caja profesional, a la caja militar, al resto de los subsistemas, ¿verdad? Por lo tanto, y cierro con esto, pensamos que detrás de estas recomendaciones, que detrás de estas propuestas de reforma de la seguridad social, en última instancia lo que hay es un objetivo de contraer el estado de bienestar, de que el estado de bienestar dentro de 30 o 50 años de alguna manera se contenga respecto de lo que hoy uno puede proyectar, y eso implica disminuir la responsabilidad colectiva de cómo enfrentamos los riesgos sociales en lugar o en beneficio de, darle más responsabilidad a los individuos y que a cada uno le vaya de alguna forma en función de lo que pudo o de la vida que pudo tener, digamos, ¿no? Que en última instancia haya una relación más directa en eso y de que haya una evasión mayor de lo que es
la responsabilidad colectiva que obviamente se asume a través del Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente, para promover una mayor responsabilidad individual, se apela a profundizar los mecanismos de mercado y el lucro en lo que es la provisión de un derecho humano como la seguridad social, y claramente nos oponemos a esa concepción, ¿verdad? Entonces, bueno, pensamos que hay una reforma. ¿Por qué no queremos esta reforma, básicamente, como decía el título del conversatorio? Bueno, justamente porque pensamos que Uruguay nuevamente se puede llegar a encaminar, en la medida en que esto prospere, a un retroceso, como ocurrió en los años 90, en materia de cobertura y suficiencia de las prestaciones para un importante conjunto de trabajadores. Y bueno, y por lo tanto, como decía hoy Marcelo, creo que esto tiene que ser un punto de inicio de una movilización, de la organización, de la posibilidad de generar contacto entre los trabajadores, pero más allá de los trabajadores, con otras organizaciones, y que permee la idea de que acá hay una reforma regresiva que va a implicar retrocesos en materia de derechos, en materia de beneficios, y que sin lugar a duda van a terminar perjudicando a los trabajadores y trabajadoras y generando condiciones para una sociedad más desigual, con riesgo de que se incremente la pobreza, sobre todo en ese segmento de la población entre los 60 y los 70 años, y que si esto prospera, probablemente dentro de 10 años nos encontremos discutiendo cosas parecidas a las que estuvimos discutiendo en el año 2006, en el año 2007, cuando veíamos qué transformaciones podíamos hacer para que las peores previsiones de los legados de la reforma de los años 90 no ocurrieran, ¿verdad? Aquella idea de que iba a haber muy poca gente que se iba a poder jubilar con los parámetros tan exigentes que se implementaron en aquella ley. Creo que hoy estamos a tiempo de revertir eso, de que no se apruebe, de lograr frenar esta reforma y de generar las condiciones para otro espacio de discusión con otra lógica y donde sí realmente encaremos una reforma que de alguna forma nos permita enfrentar los desafíos que tiene el sistema y que tenemos como sociedad. Muchas gracias y por supuesto también quedo abierto a los comentarios, preguntas. Gracias, Hugo. Ahora sí abrimos un espacio para las preguntas del público aquí presente. Pueden levantar la mano y acercamos un micrófono. Por allá.